Buenos días, ¿cómo están? Tuve varias preguntas respecto al dólar en esta semana, están todos locos por el tema del dólar. Y bueno, vengo a traerles mi análisis de lo que yo pienso y para que en base a eso tomen sus decisiones. Sobre el futuro nadie conoce, eh, pero sí se puede tomar una mejor decisión basada en hechos pasados. Igual cabe destacar que hechos pasados no garantizan el comportamiento futuro, ¿bien? No implica que esto se vaya a repetir, pero sí se puede tomar una mejor decisión al respecto. Bueno, este informe es de mi autoría con datos extraídos de páginas oficiales como ser el Banco Central y el INDEC, entre otras. Antes de arrancar conviene definir al dólar qué es el dólar. Bueno, como sabemos el dólar es un instrumento más de la economía, es un instrumento financiero en este caso, y como tal se rige por las leyes de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto más como la leche, como el pan, como las acciones, como los cereales, como el bono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aumenta la demanda de dicho producto, obviamente va a aumentar su precio y eso es lo que está pasando ahora, hoy en día. Porque debido a que nadie quiere los pesos, ¿bien? ¿Por qué nadie quiere los pesos? Porque perdió una de sus funciones principales, que es la justamente reserva de valor. Acá como vemos en el gráfico, claramente se ve la separación de la brecha del dólar oficial y el dólar blue. El dólar oficial es la línea celeste y el dólar blue es la línea amarilla. Allá por septiembre, octubre del 2019, como conocemos la historia, Alberto Fernández pone el cepo de los $200, ¿bien? Y desde ahí, obviamente, cuando un producto se restringe, se vuelve un producto escaso y como tal aumenta su precio. Está claro, digamos. Esto para ir conociendo un poco porque debido a partir de esa brecha, de esa separación, es donde va a ser objeto de nuestro análisis, ¿bien? Porque antes, como vemos, ambas líneas se movían de manera conjunta, de manera igual, digamos, porque era un dólar flotante, ¿bien? No había esta distinción entre los distintos tipos de dólares, era un dólar libre. Como vemos más abajo, la brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, está en 167% hoy en día, al día de hoy grabando este video. Está en sus picos máximos, digamos. Bien, vamos a ver un poco el comportamiento del dólar blue. Y lo primero que se le viene a la cabeza seguramente que bueno, parece un electrocardiograma, y es así. Vemos como la inflación es la línea roja que se mantiene relativamente estable a comparación con el dólar blue. El dólar blue, como puede verse, tiene picos máximos, ¿bien? Eh, Tiene saltos o sobresaltos, digamos. Fíjense que yo las comparaciones lo hago en términos relativos, no en términos absolutos. Siempre las comparaciones y los análisis tienen que hacerse en términos relativos, es decir, en porcentajes. Bien, no es lo mismo decir aumenta un peso, el dólar subió un peso, cuando el dólar está 2 pesos, o sea, aumentó un 50%, que decir aumentó 200 pesos, pues subió 200 pesos, pero el dólar está a 1000, que representa un 20%. Entonces, por eso, las comparaciones siempre tienen que hacerse en términos relativos para hacer un mejor análisis. Bueno, como vimos acá, el dólar blue tiene esos picos o esos sobresaltos que se deben básicamente a hechos o eventos de índole lamentablemente políticos y sociales, como así también la pérdida de credibilidad, la incertidumbre, altas probabilidades de default o reestructuración, incapacidad de financiamiento, pérdida de reservas, etcétera, 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 entre otros. Bien, acá claro los picos máximos que tuvo en la historia, digamos, objeto de análisis, que es a partir del 2015. Vemos acá en el 2018 tuvo dos picos que se dio básicamente a la renuncia del presidente del Banco Central, pérdida de credibilidad, incertidumbre, posibilidad de default, dudas respecto al programa financiero, incapacidad de financiamiento, etcétera. Bien, un año después
allá por agosto, en las pasos presidenciales, como conocemos la historia, donde se impone Alberto Fernández sobre Macri, también hubo otra corrida bancaria casi cercano al 40%, como lo fue ahora en agosto de este año, que vemos también que hubo una corrida cambiaria del 33%, algo similar. O sea, vemos que más o menos la historia se repite. Bien, otro de los máximos, esto debido ya a un hecho internacional, como fue el coronavirus, la cuarentena, en el cual también se produjo una corrida cambiaria significativa del 40%. Y otra, vemos que después del coronavirus, el dólar se mantuvo relativamente estable, con movimientos por encima y por debajo de la inflación, muchas veces o muchos meses por debajo de la inflación. Bien, estos saltos, por eso digo que estos saltos son los que hacen la diferencia. Y si no entraste antes de estos saltos, obviamente es probable, muy probable que salgas perdiendo contra la inflación. Y eso es lo que vemos ahora en el gráfico más abajo. Vemos acá como en el 2016 la inflación se impuso sobre los distintos tipos de dólares, en el 2017 lo mismo. En el 2018 los dólares estuvieron muy por encima de la inflación. En el 2018 básicamente por esto es lo que hablamos, por los dos picos que se dieron, que fue por la renuncia al Banco Central, por la pérdida de credibilidad, bueno, todo lo que nombramos, incertidumbre, posibilidad de default. Bien. Luego en el 2019 de nuevo los dólares financieros se impusieron sobre la inflación, básicamente por el sobresalto o el salto en las pasos presidenciales. Lo mismo en el 2020 por el aumento del 40% del coronavirus, digamos, de la cuarentena. Y después, como mencioné anteriormente, vemos como el dólar, después del coronavirus, prácticamente se mantiene lateralizando, sin movimientos, o a veces, muchas veces, muy por debajo de la inflación, y eso es lo que vemos en este gráfico. En el 2021, nuevamente la inflación estuvo por encima de la variación de los dólares, de los tipos de dólares, y en el 2022 lo mismo. Recién en el 2023 tuvo un nuevo salto, un salto más significativo, que fue ahora en agosto, con las pasos presidenciales, que saltó un 33%, y ahora preelecciones primarias, se da ahora en una semana, que ya el dólar lleva aumentado un 22,5%. Bien, bueno, seguimos a lo siguiente. Vamos a poner la fecha, 5 años, que es a partir del 2018 donde se produce la brecha. Bien, entonces, del 2018, son 5 años, 1857 días aproximadamente, vemos como tanto el dólar blue como el dólar MEP estuvieron por encima, esto es blue y MEP acumulados desde el 2018 hasta hoy, estuvieron muy por encima de la inflación, básicamente un 2.300%, mientras que la inflación fue de un 1.578%. Y muy por debajo vemos como el oficial está muy, muy atrasado, tanto respecto de la inflación como respecto de los otros dólares libres, del dólar financiero y del dólar blue, que solamente tuvo una variación acumulada de 870% aproximadamente. Si vemos, obviamente, desde que se produce la brecha, como hablamos acá, desde que se produce la brecha en el 2019, si este dólar, que es el dólar oficial, lo indexamos o lo ajustamos por la inflación, porque generalmente el dólar acompaña la inflación, ese dólar tendría que estar valiendo hoy 650 pesos aproximadamente. Entonces, por lo que vemos es un promedio o está en el medio, tanto en el dólar, de lo que vale el dólar oficial hoy, de lo que valen los dólares financieros y el dólar blue. Esto no quiere decir que el dólar vaya a bajar hasta esos niveles. Es más, nunca se vio que haya bajado tanto el dólar. De última se mantiene, puede llegar a mantenerse, o puede llegar a bajar.
de acuerdo a la historia, solamente bajó un 11% como mucho. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Vamos a lo más importante, digamos, ya que seguramente se están preguntando, me estás hablando muchos datos, pero no estamos sacando nada en limpio, bien. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? ¿El dólar está caro? Y yo te podría decir que puede ser que sí esté caro, va a bajar y es raro que baje. El máximo retroceso fue un 11%. Puede ser que baje o puede ser que se mantenga lateralizando. Es muy probable también que suba ahora en esta semana, previo a las elecciones, un poco más, y luego corrija o se mantenga lateralizando, como pasó del 2020 al 2022, como vimos, que se mantuvo lateralizando y estuvo muy por debajo de la inflación. Bien, entonces, a mi parecer, el dólar hoy está, el dólar, lo que sea blue y dólar MEP, está caro, pero es difícil que baje, más si sigue la incertidumbre y la falta de confianza. Entonces, para mí es mejor estar dolarizado, obviamente estar dolarizado eh, antes que estar en peso, obviamente. Y a su vez esos dólares moverlos, invertir, invertir tanto en fondos u obligaciones negociables para generar un rédito o una ganancia extra. Acuérdense que estando en dólares no estás invirtiendo, sino te estás pasando una moneda volátil a una moneda dura. Bien, es solamente eso. Después voy a hacer un video mencionando la diferencia entre ahorrar e invertir. Y el punto número 2 de la conclusión, como vimos, el dólar oficial está muy atrasado tanto respecto de los demás dólares como de la inflación. Sabemos, o se sabe, post elecciones es inminente una evaluación mínimo similar a la que se dio en las PASO, que fue de un post PASO, digamos, mínimo de un 27%. Entonces, para lo que tienen pesos, podrían quedarse en bonos o fondos que sigan o que estén atados al dólar oficial o dólar link y que se escapen del riesgo del sector público, como estábamos hablando, como lo había recomendado a mis clientes, el Performance 3, para estar protegidos ante la evaluación inminente que se va a producir después de las elecciones. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro. Cualquier consulta me lo dejan o me lo escriben al WhatsApp o al Instagram. Espero que anden bien. Un saludo.